digamos, recién estaba como consolidándose la democracia, el autoritarismo en Venezuela. Vamos, está. Gabriel, ¿qué querías decir? No, preguntarle, ¿tiene idea de los niveles de alfabetización, por ejemplo, en Venezuela? Niveles de alfabetización son muy altos. No sé cuánto, Ah, pero son altos. No, la verdad que no. Top share. Déjame ver acá. Paso a la siguiente. Satisfacción con la democracia, porque de lo que habla este hombre, de lo que habla Seborski, es de que la democracia no satisface a la gente. Esto es satisfacción con la democracia. Insatisfecho, miren, acá era 56 al principio de la serie, en el 95, Por las dudas no está cae, compartiendo, profe. ay, ¿sí? ¿No? Sí, Sí, se ve, Yo sí. ahora sí, capaz que era sí, yo. dale, sí, ahora sí. Che, y gracias por avisar de todos modos. Miren, 71% de la gente insatisfecha. Satisfecho, acá al final de la serie, 24%. Uno de cada cuatro latinoamericanos satisfechos con la democracia. 71% satisfechos. ¿Vieron cuando Seborski dice, miren, les voy a explicar por qué la gente está insatisfecha? Bueno, el primer dato es que el punto de partida del razonamiento de Seborski es correcto. La gente está insatisfecha. La gente está insatisfecha. Miren, ¿no? Esta serie es muy larga, desde 1995 para adelante. Hubo de todo, momentos de mayor prosperidad, momentos de crisis económica. La gente, la crisis económica acá, digamos, la evolución económica es en celeste, ¿está? Momentos de mayor prosperidad, momentos de crisis, siempre la gente está insatisfecha con la democracia. Lo que hace Seborski es tratar de explicar por qué. El apoyo a la democracia en Uruguay. Bueno, en el orden del 80%, en el 95%, y cuando termina esta serie en el 2018, 60%. Ahora creo que creció un poco en las últimas mediciones, pero ahí vamos, ¿no? Tampoco es que, no sé, tampoco es que haya una mayoría tan grande de la gente satisfecha con la democracia en Uruguay. Así que lo primero que quería decirles es, el problema de la insatisfacción es un problema de verdad. Él empieza diciendo, la democracia, con todos sus cambiantes significados, ha enfrentado repetidamente 4 desafíos que en la actualidad continúan provocando una insatisfacción intensa y muy extendida. Es intensa y es muy extendida en América Latina, de acuerdo a otros datos. Él dice que hay 4 razones. La primera tiene que ver con la igualdad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si puede funcionar este argumento. Democracia e igualdad. Miren, estos también son datos de Latinobarómetro. Les quiero mostrar un poco más grande para que vean la pregunta. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? La democracia es preferible. Ay, no, ¿qué estoy mostrando? No, esperen un segundito, muchachos. Democracia y igualdad. Acá. Esto. Esto. Ahora sí. En términos generales, ¿diría usted que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Para quién, en última instancia, los intereses de quién están siendo cuidados por el régimen democrático? Acá se recogen los datos de las respuestas, el porcentaje de los que dicen para el bien de todo el pueblo. El promedio en Latinoamérica es 17%. 17% es el promedio. En Uruguay, 27% de la gente decía en el 2018, 27%, que Uruguay está gobernado para el bien de todo el pueblo. Solo 27% de la gente. No me digan que no es un dato impresionante. Miren acá este otro grafiquito, ¿no? Acá.
Latinoamérica y Brasil, ¿no? Bueno, Brasil, una crisis tremenda, ¿no? En el 2017. Pero miren, ¿no? 24, 25, 25, 33 en el 2009, en el momento del boom de las... Incluso en el momento de mayor prosperidad en América Latina, cuando le vendíamos commodities a todo el mundo, a India, a China, el Producto Bruto crecía en todos lados, la pobreza bajaba. La tercera parte de los latinoamericanos decían, no, 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 este país está gobernado para el bien de todo el pueblo. Los restantes decían cosas bastante más tristes. Acá están las respuestas de lo que dicen que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. El promedio de Latinoamérica, 79%. 8 de cada 10. Miren Brasil, 9 de cada 10. Miren Uruguay, 2/3, 65%. 2 de cada 3 encuestados dice, no, 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 no. No gobiernan, no sé, la democracia no expresa, en última instancia, el bien común. ¿Mm? No es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No es para el pueblo. No es para el pueblo el gobierno. Los que se benefician son unos cuantos grupos poderosos. Estos datos son, para mi gusto, muy impactantes, porque si uno le mostrara estos datos a, no sé, a Aristóteles, lo que diría Aristóteles, ¿usted está de acuerdo con esos datos? Me pregunta Christopher. No, yo no estoy de acuerdo. No, 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 no. Pero el punto es que la mayoría de la gente piensa eso. Aristóteles, si le mostramos estos datos, diría, bueno, la gente piensa que en realidad lo que tenemos no es una democracia. Diría, lo que tenemos es un régimen oligárquico, una oligarquía. Unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Esa es la definición de oligarquía. La gente piensa que vivimos en regímenes oligárquicos, que en realidad parece, no sé si esto les suena, ¿no? Pero es como cuando veíamos lo de Mosca, ¿no? Y el elitismo. La gente considera que vivimos en regímenes elitistas. A ver, pero está iluminando mejor. Che, vivimos en regímenes elitistas. Gobierna una élite en su propio beneficio. Yo pienso que no. Pienso que no. Yo pienso que la gente gobierna, lo gobernamos nosotros. Pero yo me dedico a estudiar, ¿tá? Los problemas de la democracia y cómo funciona. La gente siente que mandan unos poquitos. Es tremendo. Es tremendo. Miren, democracia y participación. De acá saqué yo, de este libro, saqué la idea de que el peón debe ser el rey. Miren, es un libro de Pablo da Silveira, de los tiempos, actual ministro, de los tiempos en que Pablo da Silveira era profe de teoría política. ¿Mm? Este es un libro del 2010, por ahí, un libro que tiene años. Un libro de teoría política. Miren qué linda que está la tapa, ¿no? Ah, es un lindo libro para que tengan. Lo pueden conseguir por Mercado Libre de repente. ¿Camila? No, perdón que es un poquito tarde, pero respecto al anterior, quizás podría ser que em, la gente piensa que gobierna una élite porque hay muchos problemas sociales, eh, digamos, que quedan como a un lado y no se les da tanta importancia. Y quizás por eso la gente piensa que gobiernan para ellos mismos. Sí, podemos hacer una pausa ahí, ¿no? Podemos hacer una pausa. Eh, podemos detenernos a conversar un poco sobre eso. ¿Cuál es la explicación que tiene? ¿Por qué les muestro estos datos? Les muestro estos datos porque de alguna manera respaldan la intuición de Seborski, me parece. Cuando Seborski dice, che, la gente espera igualdad de la democracia. La democracia frustra a la gente, produce insatisfacción, porque la gente espera igualdad y no la obtiene. Yo creo que estos datos llevan agua para la intuición de Seborski. Santiago. ¿Cómo anda, profe? Yo iba a ¿Todo decir bien? que una observación que está buena hacer es que ¿Ah? los políticos cada vez son más ricos y el pueblo cada vez más pobre. Vos sabés que no es tan así. A ver, en algunos países sí.
En Uruguay, generalmente el que se dedica a la política gana menos plata de la que ganaría en el mercado. En general es así, ¿eh? Eh, yo qué sé. Eh, la política no está muy buena. La gente que entra a la política sufre mucho, ¿no? Porque sufre críticas durísimas, ¿no? De repente te defiende la gente de tu partido, pero los del otro partido te matan a palos, ¿no? Y toma riesgos muy grandes la gente que entra a la política, riesgos económicos, ¿no? Porque te puede ir bien o te puede ir mal. Entonces, y si te va mal, te endeudaste, las campañas electorales son muy caras. Entonces, no es changa, ¿eh? Mirá que los políticos ricos en Uruguay, gente que gana plata con la política en Uruguay, ganarían más plata, seguro que ganarían más plata la gran mayoría en el mercado. Facundo, Hola, profe, ¿cómo estás? hola, ¿cómo vas? Iba a mantener un poco tu argumento, porque A yo ver, levanté la mano un rato antes, entonces está, justo dijiste lo dale, que iba a decir prácticamente. dale. A ver, dale, dale. Pero Y decilo que con yo tus creo palabras. que parte de la frase esa de que cada vez hay más ricos y cada vez los pobres son más pobres, Ujú, creo que es lo que hace parte de que la democracia cada vez sea menos apoyada, que son como esas frases que se van generando, que ujú, son, así por así decirlo, como inchequeables, pero que la gente piensa que es así. Realmente ujú. creo yo que cualquier persona que se quiera meter en la política del Uruguay va a darse cuenta que la política del Uruguay es, es muy poco eso que dicen anticasta y eso. Al Sí, contrario, sí, 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 sí. para ganar dinero tenés que ser diputado, senador o algo de eso, si no es muy difícil. La mayoría de diputados gastan en lo que les entra, lo gastan en la política de vuelta, nunca tienen una, como que les llega dinero, así que Sí, sí, sí. En general es así como está. decís vos. En general es Es, así. ¿Vos, Valentín, qué pensás? Bueno, lo que yo viendo por este lado, Seworski lo que hace es atribuir parte de la explicación de esto a la desigualdad económica. Entonces yo acá abro una pregunta más que interesante, A que ver. es, pues, digo, todo el mundo habla de desigualdad, digo, hay un departamento dentro de la Facultad de Economía solamente para desigualdad. Sí. O sea, yo voy a abrir una pregunta interesantísima que es, ¿por qué la desigualdad económica es un problema? Ujú. Uf, Es todo un tema por lo que definen la igualdad económica, como que es la salvación de la democracia. Y a mí me encantó la pregunta que hizo él. ¿Por qué es un problema? ¿No genera incentivos la desigualdad para que todos seamos iguales y se transforma en un círculo virtuoso? Claro, no, y también digo, porque si la desigualdad es un problema, ¿qué podemos decir de Cuba o de Venezuela, donde no hay desigualdad? Digo, podemos estar todos de acuerdo que en la Unión Soviética, en Cuba, en Venezuela, en la China de Mao Zedong, había abundante igualdad. Y otra pregunta que está muy buena, junto con a esa ver. que hizo Valentín, es, en palabras de Antonio Escotado, ¿para qué nos sirve la igualdad? Este, bueno, la- a ver, son buenísimas, ¿no? Buenísimas preguntas. Miren, em, es tan antiguo como la teoría política misma. Léanse, por ejemplo, La política de Aristóteles, que debe ser de los primeros libros de teoría política escritos, ¿no? Y Aristóteles decía, hay dos partidos en la ciudad, el partido de los ricos y el partido de los pobres. Y la desigualdad es la principal causa de los conflictos políticos. Aristóteles, hace 2500 años. Eh, el tema de la propiedad es uno de los temas más antiguos y una de las discusiones más antiguas de la teoría política, y sigue estando presente hoy. Yo solo diría, no es para esta clase si la igualdad es un problema o no es un problema. En todo caso, para esta clase, lo que es importante es, ¿por qué? A ver, em, Profe, yo igual ¿por me qué? refería. Dame un Sí. segundito, porque no terminé de formular la idea. ¿Por qué? ¿Cómo es el razonamiento de Seworski? ¿No? ¿Por qué la desigualdad erosionaría
la confianza y la satisfacción de la gente con la democracia. ¿Por qué? ¿Tiene algún sentido o no tiene ningún sentido? Camila, no sé si vas por ahí. Sí, claro que Después yo en Valentín, realidad después Franco. no me refería a la desigualdad económica, sino que la A ver. democracia, por ejemplo, todos tienen que ser juzgados por igual, y hay en algunos contextos que eso no sucede. A las personas eh, que no, digamos, son tan importantes no se les da la misma importancia en el terreno de la justicia. No me refería a la desigualdad económica, sino a otras desigualdades, Ok. otros conflictos que tienen. Pero, es como dice Valentín, ¿no? Se está refiriendo a la desigualdad económica. Se está refiriendo a eso. Seborski dice, a ver, che, la gente pobre, en realidad el argumento es, la gente pobre se siente insatisfecha con la democracia. ¿Por qué? Porque la gente pobre considera que en realidad gobiernan los ricos. No se siente representada por la democracia. Porque la gente pobre lo que ve es que en teoría somos todos iguales y en la práctica no. En la práctica hay algunos muy ricos y otros muy pobres. Y salvo en Uruguay, que es un país de clase media, o no, de clase media, o en Costa Rica, yo qué sé, las diferencias entre ricos y pobres son grandes, ¿no? Valentín, Que a mí me gustaría después te hacer una contesto, pequeña Christopher. salvación, que Dale. cuando Seborski habla de desigualdad, yo creo que él en realidad lo que está pensando es en pobreza, ¿tá? No, Él no, cuando no, no, habla de no. desigualdad económica, está pensando en pobreza. Porque si yo hablo de una sociedad desigual donde todos tengan $1.000.000 y otra mitad tenga 200.000 millones. Y dudo que haya un problema, ¿entendés? Político como el que habla Está Seborski en bien, una sociedad desigual. está bien, No está es bien. menor el detalle. No es menor, está bien, no es menor. Pero sí, pero bueno, es de sentido común, ¿no? Es de sentido común. En realidad, el mundo en el que vivimos es un mundo, no es un mundo de millonarios, es un mundo de algunos millonarios y otros de clase media y otros, muchísimos, pobres. Incluso de Uruguay. Uruguay es el país menos desigual de América Latina, ¿no? Pero en Uruguay, bueno, las diferencias igual son notorias. ¿Le podemos pedir a la gente más pobre que confíe, que se sienta satisfecha con la democracia del mismo modo que están los que no tienen problemas, angustias económicas? Ese es el punto que nos propone Seworski. Dice, che, hay un mito, el mito de que somos iguales, y en realidad no somos iguales y eso probablemente frustre. ¿A quién? A los ricos no, a los más pobres. Eso es un argumento para mi gusto interesante y que debe tener, para mí, debe funcionar. Franco, Santiago y no sé quién más. Dale. Franco. Yo ahí entiendo el argumento de Cebulski en el sentido de que hay una correlación, porque si estamos viviendo en un sistema democrático donde supuestamente todos los habitantes a su vez mandamos y tenemos poder en las decisiones de Estado, a su vez ese Estado tendría que beneficiarnos a todos, porque si yo también gobierno no voy a gobernar en contra mío. Si yo estoy en una democracia y soy desigual, o sea, yo soy pobre, el otro es rico, o el otro es rico y el otro es pobre, yo creo que va por ahí el argumento de él. Pero no sé Sí. si es tan así realmente. Habría que ver si el mismo Mm, porcentaje de gente que piensa que hay desigualdad es el mismo porcentaje de que piensa o que está mm, descontenta con la democracia. claro, claro. Sí, 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 sí. De hecho, mirá, de hecho a Seworski le impresiona mucho una cosa, ¿no? Él dice, parece mentira, en las democracias todo el mundo vota y sin embargo los pobres no votan a favor de políticas radicales de redistribución del ingreso. Eso a él le llama la atención, como que, a ver, pudiendo cambiar las cosas, los pobres no las cambian, porque no votan a los partidos que les proponen una radical redistribución del ingreso. Santiago, Estela, Profe, yo quería intentar responder a a ver. la pregunta esa de cómo se puede relacionar esto de la pobreza. Tengo dos posibles respuestas ahora, por supuesto, desde mi humildad que puedo estar equivocado y obviamente hay que desarrollarlo más. La primera posible respuesta que puedo dar es que los pobres buscan en el sistema democrático una salvación a su pobreza y como no la encuentran ahí, Ujú, se frustran contra la democracia. La segunda ujú. respuesta puede ser que, dada la interferencia del Estado en las transacciones voluntarias, justamente ellos a veces no pueden salir de la pobreza porque el propio Estado les impide negociar como corresponde con el patrón, por un sueldo, por una mercancía, etcétera. O sea, hacer intercambios voluntarios, digamos. Te entiendo.
Estela. Al contrario, yo pienso que el Estado es incapaz de generar oportunidades como para todos. Este, no sé si es por infraestructura o determinadas políticas que hacen que no lleguen de repente a los estados, a la parte más pobre, y como que ellos no se interesan, como no tienen acceso a esas determinadas circunstancias, no pueden, como que no les interesa tampoco el hecho de acceder a Ujú. lugares como a estudios, por ejemplo, seguir la educación, seguir o un trabajo, no sé si me logro explicar, Sí, más o menos vamos. Sí, sí, gracias, y de Estela. Sí. repente poder acceder a otros niveles, como que el mismo nivel básico que tienen Ujú. no los deja seguir avanzando. ¿Y vos, Romina, qué pensás? Yo me hallé a la pregunta inversa que Valentín. ¿Cómo no A ver. puede ser un problema la desigualdad económica? ¿Cómo no puede ser un problema que unos tengan tantos y otros tengan tan pocos? Que unos no lleguen ni siquiera a cubrir las necesidades básicas. O sea, ¿cómo eso no puede chocar a la vista que es un problema? Que por el hecho a veces de nacer donde uno nace no puede tener la misma igualdad que otros que nacieron en mejores condiciones. Entonces, ¿cómo eso no va a frustrar? O sea, yo no había leído este autor, me interesó a diferencia de otros que hemos venido trabajando, y me Ajá. parece una pregunta tan que rompe la vista como esto no puede ser un problema, de que hay gente que no llega a cubrir las necesidades básicas y a otros les sobre por demás, ya te digo, o por herencia, o por el lugar donde Ujú. nació, por lo que sea. ¿Cómo no puede llegar a ser frustrante y cómo no puede ser un problema? Ujú. Esa Se es la entiende. pregunta, a la inversa. Sí, 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 sí. Les pido, a ver, vamos a hacer, porque tenemos muchas más cosas de las que hablar, intervenciones, las últimas intervenciones sobre este punto, muy cortitas, ¿está? Facundo, después Gabriel, bien cortito, 10 segundos, 15 segundos cada uno. Hagan su argumento rápido. Profe, yo lo hago lo más rápido que puedo entonces. Yo totalmente no le encuentro una relación a la situación económica con que no estar en contra de la democracia o no aprobarla, porque yo siento que hoy en día hay la máxima igualdad entre clases y entre personas posible que pudo haber habido, Ujú, porque hoy en día cualquiera en la mayoría de estados de bienestar que vivimos, pues la mayoría de gente vive en estados de bienestar, ujú. puede hacer todo prácticamente. Capaz que hace 200 años no todos teníamos las condiciones que tenemos ahora. Entonces yo le encuentro vinculación a que el fracaso económico con estar en contra de la Bien. democracia. Acá, aparte yo personalmente conozco mucha gente que está en contra de o no está satisfecho con la democracia y Ujú. tiene buena condición económica. Entonces no le encuentro una vinculación tan cercana. Eso. Bien. Lo importante es que conozcan el argumento de Seworski, no necesariamente que lo compartan, ¿no? Pero sí que lo conozcan. Dale, Gabriel, a toda velocidad. Profesor, venía por algún lado esto. Hay un político argentino que es neurocientífico, o sea, neurocientífico devenido en político, Facundo Manes, y que justamente hace un análisis de la percepción que hay en las diferentes capas. Ujú, Entonces, él dice que como algo así como que hay diferente calidad del voto. Y pone un ejemplo, dice, si uno le dice a un pobre que va a demorar 10 años en ser rico, ujú, ¿tá? Ese no lo vota. En cambio, si uno le dice a un rico que en 10 años va a ser más rico, ¿tá? Ese sí lo vota. Entonces, ujú, la percepción temporal y la calidad, él dice de la calidad de la percepción de la democracia es lo que ujú. atenta contra el interés. Y de ahí me parece que un poco sería el argumento de Seborski, y ahí vuelvo a lo mismo, me parece que la desigualdad no es estrictamente algo de lo que atente contra la democracia, de lo que Bueno, entendí ahora. bien. Dale, Valentín, cortita, ligerito que tenemos que liquidar Sí, esta discusión. muy rápido. Pobreza, Dale. falta de oportunidades, escasez. Las cosas a las que se refería Romina no eran sobre la desigualdad, sino sobre la pobreza. Detalle no menor. Y segundo, una de la democracia más fuerte y más duradera de la humanidad, que es la estadounidense, a la vez es uno de los países más desiguales, es el más desigual del mundo. Así que ahí hay como una contradicción, ¿no? Digo, es muy desigual, pero sin embargo su democracia se mantiene muy bien. Se mantiene regular. Santiago. Yo le quería responder muy brevemente a Romina con una pregunta.
Si supongamos, no sé si vive tu padre, supongamos que tu padre y mi padre se mueren, el tuyo te deja una fábrica, el mío no me deja ninguna. ¿Cómo logramos la igualdad sin recurrir a la violencia? ¿Contesto? No sé si vale la pena, si querés contestar, Sí. contestá, y si no, 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 es que en realidad la violencia, para mí nunca. Esperaría tener capaz que los recursos necesarios por el Estado para que nos dé a los dos la misma posibilidad de salir de la misma meta. ¿Y de Eso, dónde saca el recurso el Estado para darte la posibilidad? y de nosotros, de los contribuyentes. Yo estoy Del dispuesta y robo. contribuyo con gusto para sacar a la gente de la pobreza que no está en el nivel mínimo que debería estar. Para eso la mayoría de la mayoría de nuestros aportes. Y es algo con lo que yo creo y es algo con lo que estoy de acuerdo. No Violencia son jamás, aportes, son impuestos, se llaman impuestos. bueno, de la forma que sea, van para lo mismo. ok. No, igual no todos son impuestos, o sea, no todos son impuestos, hay aportes a la seguridad social que está, nada, detalle. Che, El Estado se financia exclusivamente de impuestos, que es violencia. Claro, el tema es la concepción del impuesto, que el impuesto es algo no voluntario. Totalmente de acuerdo. Bueno, el impuesto, bueno, vamos a seguir. El punto es, una discusión que nos propone Seborski es, bueno, ¿hay algo relacionado con la desigualdad? Capaz que la desigualdad mezclada con pobreza, como le explica Valentín, pero algo que tiene que ver con la desigualdad que puede erosionar la satisfacción con la democracia. Ese es su argumento. Segundo argumento, ¿no? Hay un problema con la participación. Yo les estaba mostrando esto porque cuando yo vi esta foto, cuando me compré este libro hace unos cuantos años atrás, un lindo libro de teoría política, y vi esta foto, dije, qué preciosa imagen de lo que es, en teoría, la democracia. Ujú. ¿Qué De tiene una acuerdo corona el peón? claro, tenemos a un peón con la coronita del rey, ¿viste? Y se ve media reina, y todas estas piezas que son tan importantes, todas como borroneadas, ¿no? Todas como desenfocadas. Y en realidad el que está totalmente nítido en primer plano y con la coronita es el peón. Y yo digo, esto es una excelente imagen de lo que Schumpeter llamaría la teoría clásica, ¿verdad? De acuerdo a la teoría clásica, los peones son los que gobiernan. Cada peón es soberano, cada peón es rey, ¿no? De acuerdo a la teoría clásica, cada uno de nosotros gobierna, cada uno de nosotros, bueno, participa efectivamente, para ponerlo en los términos de Seborski, ¿verdad? Y yo digo, cuánta gente siente que su participación política es efectiva? No, no es changa esto, ¿eh? ¿Quién se siente soberano? ¿Quién siente que manda? Bueno, es algo así como que, bueno, tenemos problemas porque, por ejemplo, uno podría sentir que gobierna si pudiera, si pudiera inventar un partido político y ese partido político fuera el partido político gobernante, ¿no? Pero en realidad, bueno, capaz que alguna gente tiene la suerte de sentirse muy identificada con un partido político. En Uruguay más o menos la mitad de la gente. La mitad de la gente se siente identificada con un partido y capaz que la mitad de la gente se sentiría feliz, ¿no? Si su partido político gobernara. Pero la otra mitad de la gente no tiene partido político. No siente que ningún partido eh, la represente muy bien. Entonces, dice Seborski, los ciudadanos no elegimos entre todas las ofertas teóricamente posibles, sino solamente entre las disponibles. Yo qué sé, yo me cuento entre las personas que no se sienten identificadas con ningún partido. Capaz que si hubiera un partido fitista, ¿no? Capaz que yo me sentiría más cómodo. A mí hay casi que en todos los partidos, gente que me gusta, que me cae bien, que votaría con gusto. ¿Mm? Y el otro problema que está pasando con este tema de la soberanía es que ¿hasta dónde somos soberanos cuando en realidad las diferencias entre los partidos tienden a ser tan pequeñas? ¿No? Creo que es una cosa que está pasando en esta campaña electoral, ¿no? Para vos sentirte que gobernás, bueno, tenés que sentir que realmente podés elegir entre alternativas. Alter viene de otro, ¿no? El otro es distinto. ¿Hasta dónde la gente percibe
que los partidos políticos son lo suficientemente distintos. Un gran tema de campaña y gran tema que muchos de mis colegas politólogos están señalando es, bueno, las propuestas de los partidos no se han mimetizado demasiado, ¿no? No se parecen demasiado. La izquierda que trata de ser centrista, la derecha que trata de ser centrista, ¿no? Todos compitiendo hacia el centro, ¿verdad? Buscando los electores más moderados, los indecisos, los desinformados, en fin, los famosos electores de centro. Entonces, esto es una cosa que puede ser un problema. Para que mi participación política sea efectiva, yo tengo que poder decir, voto esta política y no apoyo la otra, y esas dos políticas públicas tienen que ser distintas. Gabriel, Eso mismo que está diciendo y tiene respaldo en Seborgit, en la campaña política que estamos viviendo, justamente de lo que menos se habla es de desigualdad. Justamente debe ser porque si hablamos de desigualdad, capaz que toco un punto muy sensible y me baja, fijándose en estas encuestas que usted estaba presentando. Y todos los partidos políticos. En otra época se hablaba mucho más de igualdad. sí, sí. Digamos, o se habla, o quizás no se habla con el énfasis de otros tiempos, puede ser. Pero en las A ver. propuestas políticas, Ujú. yo leí dos y en las dos hablan de desigualdad, de Sí, cómo captar eso. Claro, se habla, sí. pero no es prioritario, no es preponderante, como que la dejo ahí, como que es estratégicamente bueno que hable de eso, pero que no ocupe un primer lugar. Porque si no, divido de esa igualdad, de esa polarización que hay, la llevo para un lado o para otro. Puede ser, pero la pregunta, vos vas buscando una explicación, Gabriel. Ahora, la pregunta en la que yo les pido que reflexionen sobre esto es, che, la gente, ¿no será que esa insatisfacción, porque ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que la gente está insatisfecha, en ese punto estamos de acuerdo, hay evidencia empírica, ¿no? Pero precisamos explicaciones. Seborski dice, che, hay un problema con la igualdad, o mejor dicho, con la desigualdad. El otro problema que dice, hay un problema con la participación. La gente siente que no manda. Yo digo, la gente es un punto importante. Ahí hay un problema. Hay un problema con el asunto de la coronita, ¿eh? De la soberanía de las personas. ¿Hay un problema o no hay un problema? Yo pienso que ahí tiene un buen punto. Seborski tiene un punto interesante ahí. Y esto de que la oferta es demasiado homogénea, miren, yo no sé hasta dónde siguieron el gran lío que se armó en su momento en Chile. ¿Lo siguieron? El estallido 2018. Pero bueno, saben, ¿no? En Chile que prendieron fuego estaciones de metro, se armó un lío bastante importante. Y hay gente que dice, bueno, ese gran conflicto político, esa gran crisis política, en realidad hay gente que dice, tiene que ver con la desigualdad en Chile, que es una desigualdad grande, con una sociedad muy elitista, pero también tiene que ver, y yo digo, incluso antes tiene que ver con esta cuestión de A igual a B igual a C igual a D. En Chile, a ver, han gobernado muchos elencos políticos distintos, ¿no? Es decir, ha gobernado Lagos, Elwin Lagos, Frei antes, Bachelet, Piñera, ahora Boric, un montón de gente, y en realidad las políticas públicas no han cambiado tanto. En Chile pasa mucho esto de A igual a B igual a C igual a D, ¿no? Entonces, ¿hasta Profe, qué punto la gente ¿no se será siente porque, soberana profe, cuando, hasta qué punto la gente se siente soberana cuando en realidad vote lo que vote, da lo mismo? Vos gobernás si podés realmente provocar un cambio sustantivo. Facundo, y profe, no podrá ser porque llegan al poder y se dan cuenta que las medidas que ellos pensaban tomar no son viables y tienen que seguir con la misma que seguían antes? Pues Chile pone el ejemplo de que Chile tenía una constitución que creó su dictador y hoy en día sigue con la misma.
¿No será porque a veces Bueno, es más tenés ahí un fácil punto muy hablar desde interesante. afuera que desde adentro? Cuando llegan al poder, creo que pasa con muchos partidos en Latinoamérica que cuando están afuera del poder hablan y cuando llegan se dan cuenta que lo que ellos proponen es inviable. Mirá, vamos a Por tener ejemplo, una ahora lo de la clase. seguridad social, acá. Tuvieron 15 años y lo pudieron haber hecho y no lo hicieron y ahora lo quieren Mira, hacer. vamos a tener una clase que la estoy buscando, que es la clase 21. La clase 21 se llama Política Económica e Ideología, ¿no? Y la lectura es Carles Boix, se escribe Boix porque es catalán, Partidos Políticos, Crecimiento e Igualdad, Estrategias Económicas Conservadoras y Socialdemócratas en la Economía Mundial. Che, esta clase es muy importante, clase 21, porque esta clase es justamente una de las cosas que hacemos en esta clase, o lo que hacemos en esta clase es discutir esto que vos proponés. ¿Tá? La pregunta es, está bien, vivimos en un mundo globalizado. ¿Mm? Los márgenes de maniobra de los gobiernos no son infinitos, al contrario, son restringidos. En un mundo globalizado, donde los gobiernos tienen márgenes de maniobra reducidos, ¿hay espacio para lo diferente? ¿Hay espacio para una política de izquierda o para una política económica de derecha? ¿Los partidos políticos pueden o no pueden llevar adelante políticas públicas distintas en función de sus propias ideologías? Y la respuesta de este autor, que no es cualquiera, después le voy a contar quién es este señor, cuando llegue el momento, la respuesta es que sí, que hay margen, que no es verdad que no puede haber una política más de izquierda y una política más de derecha, una política más estatista y una política más pro mercado. No, hay margen. En fin, en todo caso, cuando por alguna razón, como en Chile, los partidos se convencen que hay una sola manera de gobernar, ¿m? Básicamente la que dicta el mainstream económico del momento, ¿m? Básicamente lo que te enseñan en las universidades. Bueno, lo que termina pasando es que la gente dice, che, este juego no vale la pena, la democracia no vale la pena, la gente siente insatisfacción y la gente se aliena, se aleja. ¿Gabriel? Profesor, y eso mismo que dice Seborg, y tomando el ejemplo de Chile o incluso de acá de Uruguay, ya que el mainstream económico es el que rige, si Sí. yo hago demasiada, digamos, voy a la parte de la desigualdad, si quiero que esa desigualdad sea menos desigual, o que sea más igualitario, se me terminan los clientes. Mirando como si fuera una política de mercado también. Entonces, cuando llegue al poder, no puedo, en definitiva, y digo como una cuestión racional, entrar. No, estoy jugando con lo que dice. Está jugando, pero es inteligente tu Pero argumento. ojo que el juego debe tener. Pero mirá. La ironía debe tener alguna parte. Pero mirá, en realidad vos podrías razonarlo así. Si yo le prometí a mis clientes, les prometí igualdad y cumplo, mis clientes me van a premiar, van a seguir confiando en mí. Bueno, no sé. En todo caso, punto 1 de Seborski, ¿tá? Pregunta para ustedes, afirmación para Seborski. Bueno, la desigualdad erosiona nuestra satisfacción con la democracia. Pregunta enorme. Yo les pido que la piensen y que se acuerden de la respuesta correcta en la revisión, porque para Seborski obviamente es un problema de desigualdad. Pero lo que más me importa, además de que ustedes aprueben la revisión y eventualmente el examen, lo que más me importa es que piensen. ¿Hay alguna correlación? Bueno. Segundo asunto que nos propone Seborski. Che, ¿no será que la gente siente que no gobierna? Si vos sentís que no gobernás, vas a estar insatisfecho. Y capaz que la gente siente que no gobierna. Porque, bueno, viste, a veces el menú es muy aburrido, todos nos ofrecen lo mismo. No hay ningún partido, para mucha gente, no hay ningún partido que realmente que le calce como anillo al dedo. ¿Franco? No, yo iba a decir que yo ahí estoy completamente de acuerdo con ese punto. No solo que la oferta sea muy igual, porque para allá o para acá los partidos terminan proponiendo más o menos lo mismo, en el fondo de las propuestas es lo mismo, sino que entre lo que ofrecen y lo que realmente hacen cuando llegan al poder,
es muy distinto, porque lo que ofrecen en campaña electoral es pensando en cómo Bueno, ganar la mayor cantidad de votos. Y después cuando bueno, llegan al poder tienen que hacer lo menos posible para generar los conflictos menos posibles dentro del gobierno. Entonces, bueno, la gente que votó a esa gente depositando la confianza se sí, siente sí. traicionada y ahí es donde empieza a rechazar la democracia. Bueno, ahí hay otro punto que es clave, ¿no? Otro punto que es clave es ese, ¿no? Él dice, ¿cómo haces para controlar el dilema del principal y la gente, ¿no? ¿Cómo haces para controlar a la gente? El agente es el representante, es el político, es el gobernante. ¿Cómo hacemos nosotros, ¿no? Para controlar al gobernante. ¿Cómo nos aseguramos que ellos hagan lo que nos prometieron? ¿Tá? ¿Cómo hacemos? Che, hay una parte que es clave, que es la parte programática. Por eso, si ustedes me escuchan por ahí, me van a ver insistiendo todo el tiempo en la importancia de que los partidos digan con claridad durante la campaña electoral qué es lo que van a hacer. Esto es absolutamente clave. Esto es absolutamente clave. Uno de mis reproches, una de las razones de mi propia insatisfacción con esta campaña electoral, tiene que ver con que hay demasiada gente en la campaña que no dice bien con claridad qué es lo que quiere. La única manera, o una de las principales maneras que tenemos nosotros, la ciudadanía, de controlar a los gobernantes, es que en la campaña electoral nos digan con claridad qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer, para después, dentro de 5 años, poder decir, che, prometió A, prometió B, prometió C, cumplió, cumplió o no cumplió, ponele. Tenemos que poder chequear promesas con políticas públicas. Cuando podemos chequear, la democracia funciona. Cuando las promesas son vagas y confusas, ¿viste? No podemos hacer ese ejercicio de rendición de cuentas. Entonces, la competencia programática es realmente muy importante. Hace muchos años yo le escuché decir, ¿a quién fue? Creo que fue a la calle Herrera, le escuché decir que en realidad el programa, la plataforma electoral es un contrato. Ahora lo está diciendo, por ejemplo, Ojeda, ¿no? Ojeda tiene un programa que se llama algo así, el programa del Partido Colorado, dice, mi contrato, no sé cuánto, no sé cuánto. O Wilson Ferreira, en 1971. Wilson Ferreira, el programa de Wilson Ferreira en 1971 se llamaba Nuestro compromiso con usted. Es decir, la idea de que el programa es un compromiso, la idea del control de la rendición de cuentas a través de promesas claras durante la campaña. Esto es absolutamente decisivo. ¿Está? Hay otra parte de este asunto que es casi que inexorable, ¿viste? Esto que de la protección de las minorías, el balance entre poderes. Este es otro problema inherente a la representación y que genera insatisfacción. Yo qué sé, les cuento. En el 2012 estuve unos meses en Estados Unidos, ¿no? En la Universidad de Minnesota. Gobernaba Obama. Y el ambiente de las universidades de Estados Unidos es un ambiente muy de los demócratas, ¿no? Hay mucho más demócratas que republicanos. Y la gente estaba desconforme con Obama. ¿Por qué? Porque muchos votaron Obama con la idea de que Obama iba a poder hacer grandes cambios, depositaban en Obama la esperanza de cambios muy importantes, y Obama no lo llevaba adelante. No lo llevaba adelante. Movía poco el statu quo. ¿Pero por qué movía poco el statu quo Obama? ¿Porque había mentido en la campaña? No, porque hay reglas en Estados Unidos y en general en todas las buenas democracias que atan de manos a los presidentes, que le dan poder a la minoría, ¿no? Que someten al presidente a controles muy rigurosos. Incluso hay reglas contramayoritarias, es decir, hay decisiones, ¿no?, que quedan en manos de minorías. Las minorías tienen poder de veto, porque no hay democracias si la minoría no se puede proteger también. La democracia precisa que gobierne la mayoría, pero tiene que cuidar a la minoría, porque la mayoría no puede arrasar con la minoría.
La democracia tiene que asegurarle a la mayoría que pueda gobernar, pero tiene que darle, bueno, herramientas a la minoría para protegerse. Entonces, lo que puede pasar es que te frustres. Si estás del lado de la minoría, te frustras. Y si estás del lado de la mayoría, también te puede frustrar. ¿Por qué? Porque las democracias bien hechas le dan poder a la minoría y acotan, por lo tanto, el poder de la mayoría. Había manitos levantadas. Go. Dale, Valentín. Sí, que a mí eso de que la minoría se sobreponga a la mayoría me suena bastante antidemocrático, porque no es el poder en el demos, sino el poder de la minoría. No digo que esté mal, pero me parece antidemocrático. Y después el tema de lo de las propuestas, es que yo lo veo muy sencillo, que en realidad el sistema político actual no funciona en base a tener un ideal que poner en el gobierno, funciona en llegar al gobierno. Entonces, si yo me pongo un ideal, me estoy restringiendo. Bueno, por algo mismo, un candidato a presidente elige algo tan importante como es su vicepresidenta en base a estrategias para conseguir votos. Ahí lo que te está mostrando es que en realidad, más que una idea y un concepto para poner al gobierno, la idea es llegar a ser presidente. Sí, me voy a quedar con la primera parte de tu argumento y te voy a dar una respuesta bien provocativa. Vos sabés que la idea de la dictadura del proletariado es que la idea de la dictadura del proletariado es la dictadura de la mayoría sobre la minoría. O sea, tu razonamiento en última instancia conduce a legitimar la dictadura del proletariado. ¿Comprendés? Es decir, lo que hemos hecho, sí, sí, es así. Escuchá, no, lo digo provocativamente para bromarte nada más, pero lo que hemos descubierto en el siglo XIX y el siglo XX es que la democracia tiene que ser las dos cosas. La democracia tiene que asegurarle a la mayoría que pueda controlar las políticas públicas y llevar adelante el gobierno, pero tiene que proteger a la minoría. ¿Ah? La democracia es un sistema en donde la mayoría gobierna, pero donde la minoría puede protegerse. ¿Tá? ¿Qué ibas a decir? Yo estoy de acuerdo con eso que dijiste, profe. Yo no estoy de acuerdo con la dictadura del proletariado, pero estoy de acuerdo Bueno, que existe una semejanza bueno, entre la democracia y la dictadura del proletariado. ahí está, ahí está. Lo que pasa es que en el siglo XIX, cuando Marx escribió sobre la dictadura del proletariado, yo qué sé, el proletariado era la mayoría. ¿Tá? Entonces, no, el punto es, para retener, la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno de la mayoría, pero es el gobierno de la mayoría en donde la minoría tiene herramientas institucionales para protegerse de eventuales agravios, para protegerse de lo que Alexis de Tocqueville llamaba la tiranía de la mayoría. Alexis de Tocqueville, antes de que se escribiera el Manifiesto Comunista, en 1830 y pico, ¿no? En La democracia en América, escribió sobre esto. Dice, no alcanza con el gobierno de la mayoría, hay que proteger a las minorías. Y esa idea es una idea muy antigua, otra vez la remitimos, se remonta a la política de Aristóteles, que decía, Aristóteles decía, vos querés que haya paz, le tenés que dar una parte de poder a los ricos, que son pocos, y otra parte de poder a los pobres, que son muchos. Si los pobres tienen un poco de poder y los ricos tienen un poco de poder, ninguno de los dos va a sufrir, va a temer ser agraviado, va a tener con qué protegerse. Y si no tienen temor, hay paz. ¿Viste? Funcionaba un poco así. Sigo para adelante. Orden y libertad. El otro día hablábamos bastante de esto también, ¿eh? La importancia de que, la importancia del orden, decían ustedes, ¿no? Hablábamos, salió el tema de la dictadura, ¿no? De la demanda de orden y todo ese asunto. Bueno, según Przeworski, las democracias a veces frustran porque no logran manejar bien este equilibrio, el equilibrio entre el orden y la libertad, entre orden, dice él, y no interferencia, que es una manera elegante de hablar de libertad. Miren lo que pasa en América Latina. A ver, pará, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, estoy compartiendo, a ver si logran ver. ¿Cree usted que es mejor vivir en una sociedad ordenada aunque se limiten algunas libertades? ¿Una sociedad ordenada aunque se limiten algunas libertades? ¿O cree usted que es mejor vivir en una sociedad donde se respeten todos los derechos y libertades, aunque haya algún desorden?
Sociedad en donde se respeten todos los derechos y libertades, aunque haya algún desorden. A ver, el 2016 es el dato en verde, ¿está? 44% de la gente decía sociedad en la que se respeten todos los derechos al precio del desorden, pero sociedad ordenada, aunque se limiten las libertades, 52%. Es decir, lo que estamos viendo acá es que hay una preferencia muy importante por el orden. ¿Viste? Yo quiero vivir en paz, aunque se limiten las libertades. Hay más gente que razona así, más gente que dice, che, prefiero resignar un poco de libertad, pero a cambio vivir en paz, vivir en orden. ¿Camila? Que yo creo que el ser humano por naturaleza tiende como al conflicto. Entonces, me parece mejor que se limiten un poco las libertades, pero tener una mayor seguridad. Bueno, como verán, en América Latina hay una preferencia un poco mayor por el orden que por la libertad. ¿Viste? Es un poco así. A ver, no sé si hay comentarios en el chat, no sé si alguien más quería decir algo, pero este dato es muy interesante porque, miren, lo vamos a ver. El otro día a propósito de Bukele. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho de Bukele? La gente en El Salvador, ¿qué terminó haciendo? Terminó diciendo, yo prefiero, ¿viste? Yo quiero vivir en paz. ¿Tá? Y si se limitan algunas libertades, mala suerte, ¿viste? Es así. Entonces la gente a veces resigna libertad con tal de tener orden. Para explicar el golpe de Estado en Uruguay. El golpe del 73. Y el golpe en Chile. Esto ayuda, ¿eh? Mucha gente, a principios de los 70, un poco dijo, bueno, che, si tengo que resignar libertad, resigno, pero quiero vivir en paz, quiero tener orden. Yo me acuerdo ser chiquito, ir a hacer mandados en la esquina de casa y escuchar a las señoras del barrio decir, año 74, ponele, por ahí, cosas como que al fin se terminaron las bombas, al fin se terminaron los paros. Es decir, ese razonamiento que en El Salvador hoy es el dominante, ¿viste? Yo lo escuché en Uruguay. ¿Qué dice Santiago? Derecho de propiedad, de la ética de libertad. Una buena teoría al respecto. Che, bueno, este es todo un tema. Este es absolutamente todo un tema. El temita de la libertad. Miren lo que pasa en Uruguay, ¿no? Caramba. Un momentito. Share. Acá estás. Esto. Ahí está. Miren Uruguay, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de Uruguay? Acá está acá. 58% de la gente en Uruguay prefiere una sociedad ordenada, prefería en el 2016, capaz que ahora es más grande, una sociedad ordenada, aunque se pague el precio de restringir algunas libertades. 39% de la gente dice, bueno, no me importa que haya problemas, ¿viste? Que haya algún desorden, porque yo en realidad prefiero la libertad y los derechos. O sea, incluso en Uruguay hay una preferencia marcada a favor de la sociedad ordenada. No sé si esto les merece algún comentario. Valentín. Que es imposible el orden sin reprimir los derechos de algunas personas. O sea, naturalmente, si yo quiero el orden, a aquellos que no lo respeten, que no respeten los derechos, tengo que vulnerarles sus derechos. Pero no, yo no creo que esto vaya en contra de la democracia. O sea, digo, hay países seguros que son democráticos, porque mientras vos únicamente te metas con la gente que no está respetando el orden, no hay forma de que vos te salgas de ese esquema. El punto es cómo hace la democracia para ofrecernos las dos cosas. Lo que dice Cebulski es, en realidad, la democracia genera insatisfacción cuando no logra equilibrar las dos cosas. Es el juego de las perillas, ¿no? De la calle Pou. ¿Tá? Es decir, vos tenés que encontrar la manera de que tu sistema democrático te dé orden y te dé libertad, porque las dos cosas son importantes para la gente. A veces fallamos,
a veces hay demasiado desorden. ¿Mm? Pero si Y yo la tengo orden, gente tengo sufre. libertad también. O sea, Bueno, si yo está tengo bien. orden, Bueno, está, pero depende, ¿viste? Porque puedes tener orden sin libertad, ¿verdad? Ese es el punto. En una dictadura vos tenés orden, lo claro, tenés. Claro, porque ahí me están violentando la libertad a mí. Pero si exacto. le violentan la libertad, por ejemplo, al que roba, al que mata, al que viola, ahí hay Claro, bueno, orden y hay ahí está. libertad, más libertad que antes. Bueno, por eso, el tema es cuánto orden y cuánta libertad. Seborski lo que dice es, che, cuando no le damos a la gente las dos cosas, en el ideal hay reglas, en el ideal hay normas jurídicas, en el ideal hay orden con libertad. Pero es el ideal. No sé, en el Uruguay de los 60 había bastante libertad y había poco orden. La gente lo sufrió, se decepcionó, se desencantó de la democracia. En fin, Gabriel y Alondra. Profesor, ¿y Seborski qué era lo que planteaba entre esas dos cosas, digo, que son válidas, digo, y todo lo demás? ¿Primero el huevo o la gallina? ¿Primero la libertad y después el orden o primero el orden y después la libertad? Porque no sería lo mismo encontrar el equilibrio partiendo de uno o partiendo de otro. Mira, hasta donde yo entiendo su argumento, no es que él diga una cosa va primero y la otra va después. Él lo que dice es que la democracia tiene que resolver los dos desafíos, el desafío del orden y el desafío de la libertad. ¿Viste? Y creo que tiene un punto, ahí también tiene un punto importante, porque me parece evidente, y esto es así otra vez, desde la antigüedad, ¿no? Que un exceso de libertad, a ver, si hay mucha libertad, o si cuando la libertad genera desorden, la gente sufre, y la gente deja de creer en la democracia. Entonces, las dos cosas son necesarias, ¿no? Yo no sé si alguna va primero o alguna va después. Para mí va primero la libertad, claro. Para mí. ¿No? Digo, decir, ¿qué va primero? Va primero la libertad. Pero la libertad tiene que ser consistente, tiene que ser compatible con el orden, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ahora en democracia no logramos hacer que la gente se sienta segura, ¿viste? La gente va a terminar decepcionándose de la democracia. Es un gran desafío que tenemos. El combate al crimen es una cosa, es como en El Salvador. Chao. ¿Viste? Si la democracia no logra combatir el crimen, y la gente tarde o temprano va a buscar otra solución. Alondra. Hola, buenas tardes. Hola. Estoy pensando en este tema de las libertades y de quitar, ¿no? Sí, Un poco los derechos humanos, en el gobierno, por ejemplo, de Bukele y en las sí, 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 sí. dictaduras, en la dictadura de Uruguay también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Etcétera. Porque en realidad, hasta dónde nosotros, o sea, el que esté en el, Ujú. al mando de esa dictadura, puede sacarle los derechos a esa persona, ¿no? O sea, y sabe, digamos, quién está incumpliendo y con eso, o sea, Ujú, quién está haciendo las cosas mal y ujú, con qué criterio, ¿no? Mi abuelo, por ujú. ejemplo, pertenecía al Partido Comunista, Ajá. él no militaba, simplemente pertenecía y fue desaparecido en la dictadura. Wow. Fue encontrado hace muy poquito, Ajá. hace muy poco se hizo Mm, eh, la conferencia de prensa. mm. Era una persona que no tenía nada que ver con ningún movimiento malo, y sin embargo, Sí, 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 fue sí, sí. detenido desaparecido. Entonces, Ujú, yo me ujú, pregunto hasta qué punto mm. eh, las, vamos a sacarle los derechos humanos a las personas, ¿no? Lo que contás es tremendo. Contás es tremendo. Mirá, sacarle los derechos humanos a las personas, para mi gusto, no. No, no deberíamos sacarle los derechos humanos a nadie. El punto es, ¿cómo hacemos para cuidar la democracia de modo de que no haya violaciones a los derechos humanos y de que no haya crímenes? ¿Mm? Eh,
que no haya desaparecidos. El punto es ese. Y lo que nos propone Cebulski es, che, a ver, tenemos que encontrar las formas de evitar que la insatisfacción con la democracia crezca. Eso es lo que hay que evitar. Por eso a mí me parece muy importante este texto, ¿no? Porque nos da algunas pistas, algunas funcionarán mejor que otras, pero nos da algunas pistas de qué es lo que frustra a la gente. ¿Por qué terminamos en dictadura, Londra? Porque la gente se frustró mucho. Llegó un momento que a la mayoría de la gente no le importaba. No le importó, porque la gente se convenció que los políticos eran corruptos, porque la gente sentía que no podía vivir tranquila, ¿no? Y entonces la gente terminó volviéndose indiferente, ¿no? Es decir, una parte de la sociedad pidió mano dura, y a otra parte de la sociedad no le importó el golpe de Estado. Dijo, bueno, ya está, es igual, estos políticos son unos sinvergüenza. Y terminó Algunas pasando personas, todo lo que perdón, pasó. y algunas ¿Perdón? personas creen que no existió, disculpe, profe, que algunas personas Ujú. creen que no existió, ni siquiera. Claro, sí. A esta altura me llamaría mucho la atención, ¿no? Pero bueno, muy importante tu testimonio porque bueno, hubo desaparecidos, Uruguay fue el país del mundo que tuvo mayor número de presos per cápita, ¿no? Es decir, la dictadura en Uruguay fue una dictadura de verdad, ¿no? Mucho miedo, mucha persecución, mucha tortura, desaparecidos, ¿no? Fue una dictadura muy fuerte. Ahora, lo más tremendo del asunto es que eh, una parte de la sociedad quería mano dura. Y otra parte de la sociedad dijo, no importa, golpe de Estado no importa. ¿Tá? No importa. Entonces, dar este texto, el texto de Cebulski, es una manera de decir, miren muchachos, la democracia frustra y hay que tener cuidado con esto, con esto, con esto y con esto. ¿No? Si no cuidamos el orden, la gente se frustra, ¿no? El tema de la desigualdad, cuando pasa cierto límite, puede ser muy, muy nocivo. Eh, el tema de la representación, el tema de la participación, es como que nos está dando algunas pistas de cuáles son los errores que no hay que cometer para mantener viva la esencia de la democracia, que es la satisfacción de la gente con el sistema. Cuando la gente no está satisfecha con el sistema se derrumba. El sistema se apoya, en última instancia, en nociones, ¿cómo les puedo decir?, etéreas, en la confianza. Se apoya en la confianza. Si no confiamos en la democracia, el sistema se derrumba, ¿no? Y ocurren todo tipo de desastres en el plano de los derechos humanos, en el plano económico, en todo sentido. Dale, Gabriel. Profesor, y me estaba preguntando, yo yendo a la esencia del ser humano, ¿no? Los seres humanos estamos naturalmente desconformes, y tomando el relato que hacía la compañera recién, Sí. no estamos conformes con la democracia, Ujú. pero supuestamente en la dictadura, que dicen algunos que había, la clase pasada decían que había más orden, pero menos libertad, tampoco estuvieron conformes, por lo menos en términos de un tiempo que exceda los 4 o 5 años. Entonces, yo me sigo pensando en lo que pensaba Cebulski, ¿no? Ujú. Por eso decía hoy si el huevo o la gallina, y ahora estoy pensando, digo, ¿y cuál es el punto que de alguna manera sostenga, entre comillas, niveles de conformidad aceptables en términos de tiempo y en términos de longitud de tiempo, ¿no? Para mí, ¿sabes cuál es el secreto? El secreto es la libertad política. Porque cuando hay libertad política, eh, puede haber alternancia, ¿viste? Entonces, yo me frustro con el partido A, pero está el partido B, el partido C, y siempre tengo la ilusión de que con el partido B o con el partido C las cosas cambian, ¿no? Y eso es lo que Pero, mantiene viva la llama de la democracia, la ilusión que provoca el cambio de gobierno, profe, las ¿no? gráficas que mostraban hablaban de disconformidad con la democracia, incluso en los países que usted mostraba había Sí, alternancia en el poder también. sí, sí, Entonces, se me cae un poco eso que dice usted. sí. Sí, pero por lo menos no se cayó la democracia, ¿no?
Es decir, estamos logrando que en América Latina, que la insatisfacción no se transforme en legitimación de gobiernos autoritarios. Casi no ha pasado. Ha habido retrocesos democráticos en Venezuela, está habiendo un retroceso democrático en El Salvador, pero en general América Latina está en su mejor momento deportivo. Valentín, ¿qué ibas a agregar? No sé si querías agregar algo. Pero bueno, No, que ¿sí? en realidad, por ejemplo, Estados Unidos no tiene mucha alternancia, porque son dos partidos nada Son dos más, partidos, sí. que Estados Unidos tiene dos partidos nada más y Ujú. es la democracia más longeva. Sí, sí, pero bueno, hay alternancia entre esos dos partidos, ¿no? Es así, que funciona así. Estados Unidos, en términos de democracia, si vos mirás los datos de Biden, si haces un grafiquito, vas a ver que tampoco es una democracia tan fantástica, ¿no? O sea, en realidad es una democracia, sí, bastante estable, después de la guerra civil, de la guerra de secesión, es una democracia estable, más estable que ciertamente, que las democracias latinoamericanas, ¿no? Pero es una democracia con limitaciones, una democracia donde poca gente participa, y quisiera ver los datos de satisfacción con la democracia en Estados Unidos. No deben ser muy altos. Cuando yo fui a dar clase a Minnesota, los estudiantes universitarios, los estudiantes de mi clase, decían, no, esto no es una dictadura, esto no es una democracia, acá gobiernan los ricos. Me decían los estudiantes de la Universidad de Minnesota. ¿No? Yo les decía, ustedes quieren saber qué es una dictadura, yo les cuento, yo vengo de América Latina. Lo que ustedes tienen es democracia, una dictadura es otra cosa. Facundo, Profe, mm, una pregunta justo sobre lo que estamos hablando, a ver. relacionado con Estados Unidos y el sistema electoral. ¿No es un poco, así como por decirlo, como que rompe el sistema democrático, el de que cada voto vale lo mismo? Que en una democracia como Estados Unidos, por ahí, no vale lo mismo un voto en Texas que, no sé, en Pensilvania, por el valor que puede tener. No ¿Vos te sé, referís ¿qué? por ejemplo, al sistema este que tienen ellos del colegio electoral? Claro, y todo eso con lo de que los votos estatales y que a veces un voto en un lugar vale más que el otro. Eso nos rompería un poco la democracia porque está diciendo como que un voto depende de donde nazcas, tiene diferente importancia. Mira, la verdad que no sé, no sé. Habría que ver qué piensan los politólogos norteamericanos del asunto. Yo, en realidad, si tuviera que recomendarles algo a los gringos, les recomendaría que terminen con el colegio electoral, porque el colegio electoral es una cosa que nació, bueno, que está en la base del sistema de ellos, pero que genera muchísimas distorsiones, ¿no? Entonces, no siempre el presidente es el tipo que recibió más votos, es el que tuvo más electores en el colegio electoral. En fin, y yo creo que eso le genera muchas distorsiones. Em, en fin, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, el problema más importante del país. Y sí, este dato se los presento como para insistir en el tema de hasta qué punto el problema de la delincuencia puede ser un problema que afecte la confianza de la gente en el sistema. Miren, en su opinión, ¿cuál considera usted que es el problema más importante en el país? Miren, el 22% de la gente, la respuesta más frecuente es la delincuencia, o era hace unos años atrás, ahora puede ser peor. La desocupación, la economía, la corrupción, bla, 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 la pobreza, la inflación, la delincuencia. ¿Tá? Miren en Uruguay, ¿no? En Uruguay acá, a la derecha. El país donde estaba la gente más preocupada con la delincuencia era Perú, en segundo lugar El Salvador, en tercer lugar República Dominicana y en cuarto lugar Uruguay. Uruguay es uno de los países que tiene un índice más alto de homicidios per cápita. Camila, Y ahora se nos podría sumar también, que no sé si lo supo ese caso, de un chico de 14 años que intentó hacer un atentado terrorista en Uruguay. O sea, ¿viste? ¿cómo Sí. solucionamos ese problema con la democracia?
con 14 Ujú. años no Sí, sabe sí, nada de la vida. sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La verdad que es bastante sorprendente eso que pasó. Es como queremos parecernos a Estados Unidos. No, es espantoso. Pero en la mala forma. Sí, de mala forma. Eh, bueno, en realidad el objetivo de esta clase era ese, ¿no? Era proponerles un argumento, para mi gusto, un argumento inteligente, discutible como todo, que propone que hay que pensar, primero, que nos ayuda a pensar que realmente la gente está insatisfecha con la democracia, pero la gente no está, dice Seborski, insatisfecha con la democracia ocasionalmente, por casualidad, porque hay un contexto determinado, porque hay crisis económica. No, no, no. Lo que dice Seborski es, la insatisfacción de la democracia, con la democracia de la ciudadanía tiene razón, tiene raíces estructurales, raíces de fondo, que tienen que ver con la desigualdad estructural de las sociedades capitalistas, y ahí donde se pone rojo Seborski, ¿verdad, Valentín? Tiene que ver con eso, según él, tiene que ver con que no conciliamos libertad y orden, tiene que ver con problemas de participación y con problemas de representación. Y los problemas de participación y los problemas de representación tienen que ver con las estructuras políticas, con cómo están armadas las estructuras políticas. Qué decía Rousseau? Si estuviera vivo, diría, Seborski, bienvenido a mi mundo. Porque Rousseau era un tipo que decía, los representantes se quedan con tu soberanía, te la roban. Los representantes no te representan, los representantes te roban, no en el sentido de Milei, ¿no? No, pero los representantes hacen lo que quieren. Una vez que tenés representantes, no tenés manera de controlarlos. Eso es lo que decía Rousseau en el contrato social hace 400 años, 300 años. ¿Ah? Y eso, dice Seborski, algo de eso pasa. No podemos controlar suficientemente a los representantes, no sentimos que gobernamos, los partidos políticos se parecen demasiado entre sí, hay demasiada desigualdad, hay demasiados problemas ligados al desorden de las sociedades. Y por eso la gente se frustra. Es más o menos el argumento. Para mí, un argumento para pensar. Comentarios, preguntas, sí. Seborski sí, Seborski no. Valentín, Seborski sí, Seborski no. 10 es totalmente de acuerdo, 1 es completamente en desacuerdo. Le doy estoy generoso, le doy un 5,5, le doy. Santiago, Santiago Romero, ¿vos qué decís? Un 2. Franco, Yo le doy un 5. Yo en el punto que más estoy de acuerdo con él es en el de orden y libertad. Para mí ahí ajá. está la clave más que nada del descontento con la democracia. Che, pará. Y Gabriel, Alondra, Estela, a ver, voten. Facundo, Gabriel, ¿qué Yo le estoy das? estoy un poco más generoso que Valentín, le doy un 6. Le das un 6. Alondra, Y yo también le doy un 6, está también. mirá, che, poco convencido los veo. Facundo, Estela, ¿le quieren poner nota a A mí Seborski? no me parece que está tan errado. También yo iría por ahí, a prueba, pero 6, Aprueba. claro. Está bueno. ¿Vos, Puede Estela? rendir más. Puedes rendir más. Estela, ¿vos qué nota le pones? Mm, No puedo opinar demasiado porque no lo leí todo el texto, Ah, pero bueno. de lo que hablamos en clase, bastante de acuerdo estoy. Ajá. También 7, 6, 7 por ahí. 6-7. Bueno, veo que no le fascinó Seborski, pero bueno, por lo menos a mí me parece un texto así, como mínimo provocativo y como para pensar. Che, vamos a hablar de la clase que viene de los problemas de la democracia en América Latina. Les voy a mostrar que América Latina es un continente desastroso. Así que vengan preparados para llorar. Santiago, Iba a decir, profe, que hay una parte que está muy buena que cuando leí el libro, yo creo que es lo mejor. Todo lo demás a es ver, bastante superfluo, todo lo demás. Pero hay una parte a donde ver. dice que los gobernantes agarran tipo frases o citas de autoridad de filósofos. Y claro, y acá yo me remito. A ver qué te parece a vos, profe. A ver, Un intelectual, ¿qué es sino sí. un vendedor de una idea como si fuera un producto mercantil, para convencerte de que apoyes un determinado movimiento? Eso es un intelectual, es un vendedor. Bueno, puede ser. El intelectual, por definición, participa en un mercado, el mercado de las ideas, ¿no? Ese es el negocio del intelectual, participar en el mercado de las ideas. Pero el intelectual participa en el mercado de las ideas
el buen intelectual al menos, de modo desinteresado. Es decir, pensando en... Justo ayer estaba leyendo este libro, es un libro viejo, un libro hermoso, Norberto Bobbio, La duda y la elección, intelectuales y poder en la sociedad contemporánea. Búsquenlo en Mercado Libre, es un libro precioso para tener, precioso. Norberto Bobbio es un crack, ¿no? Y él cita a un intelectual muy, muy conocido a principios del siglo en Francia, en la década del 20, Julien Bendat. Y Julien Bendat decía que los intelectuales estaban en crisis, que habían traicionado sus valores porque habían apoyado, por ejemplo, la guerra. Muchos intelectuales apoyaron a sus naciones en la guerra del 14, ¿no? 14 al 18. Y que habían traicionado, por lo tanto, como el mandamiento más importante, que era el mandamiento de ser personas racionales y no sucumbir a la irracionalidad del patriotismo y la xenofobia, y todo eso. Y define en un momento a los intelectuales como guardianes de la verdad. Me parece que eso es un montón. Pero es lindo pensarlo así, como que el intelectual se debe a la verdad, ¿viste? No tiene otro negocio que ese, decir su verdad en el mercado de las ideas. Y si la dice convincentemente, y es bueno para el marketing, capaz que tiene un poco más de chance de influir. Pero, profe, también hay que considerar que el A ver, mercado de las ideas, llamándolo de esta forma, no sí. tiene mucha demanda. Entonces, las posibilidades, claro, las posibilidades de que un intelectual, y vos lo sabrás que te dedicas a esto más o menos, ¿no? Más o Las menos. posibilidades de que un tipo que se dedica a la política, a la filosofía, realmente pueda tener unos buenos ingresos son muy difíciles. Entonces, ¿qué hace la gran mayoría? Se asocia a un partido político y Son de listo. izquierda. No, también son de izquierda. Tenés el caso de Sí, Rusarín, por pero es que ejemplo, que fue a hacer el podcast sí. con Maduro. Dios mío. Che, Bueno, pero claro, ese ya para mí decirlo intelectual es mucho. Pero hay un texto de Hayek, si no me equivoco, que relaciona por qué hay una tendencia de los intelectuales a ser de izquierda y la relaciona con el mercado de la filosofía y de mirá, todas estas ideas que en realidad es bastante poco redituoso económicamente. mirá vos, no lo conozco, ese texto. No, Sí, es cierto, Gabriel, camino de servidumbre, lo dice. ¿lo dice Lo en Camino tengo de físico ese Servidumbre? libro. Exactamente. en el camino de servidumbre, Lo dice pero ahí. que aparte después de eso mismo es que Gramsci se nutre de que los determinados tipos de sectores de la intelectualidad tienen que respaldarse de eso, de ese mismo lugar. Interesante, miren, los intelectuales en verdad vamos y venimos. Yo he estudiado bastante la historia de los intelectuales en Uruguay y las generaciones de intelectuales, y en realidad ha habido un poco de todo. Miren, una cosa es la década del 30 del siglo pasado, otra cosa es la década del 50, otra cosa son los 60, otra cosa son los 80. Por ejemplo, antes de la dictadura sí había mucho intelectual de izquierda. Después de la dictadura, en realidad, los partidos tradicionales recuperaron mucha gente, mucho intelectual que quedó en banda, ¿ah? Que no quedó en ningún partido. Es decir, este asunto de que los intelectuales son de izquierda, miren, es más un mito, ¿eh? Es más un mito que otra cosa. Eh, el mito de la universidad zurda es un mito, ¿tá? En realidad hay de todo. Hay algunas facultades que Pe- pe- son un poco más de izquierda, otras facultades que son un poco más de derecha, yo qué sé, ¿viste? Pero es un poco un Profe, mito. ahora que estamos en confianza, usted que es de la universidad bueno, ¿no? Que se formó en la Universidad de Ciencias Sociales. Sí, Existe un mito sobre esa sí, universidad, es un bastante mito. difundido. Es una facultad en donde tengo, a ver, para empezar, estudiantes de todos los pelos, absolutamente de todos los pelos. Eh, bueno, yo qué sé, Fernando Amado, ahora está en el frente, ¿no? Pero Fernando Amado, colorado, hijo de un militar. Este, tengo muchos estudiantes colorados, tengo estudiantes blancos. Claro, hay muchos estudiantes del frente, pero la verdad Pero es muy el aura plural. intelectual de la facultad, el aura intelectual de la facultad en cuanto a los profesores, a los temarios. Vos sabés que, mirá, ¿sabés a quién tengo en la facultad? ¿A quién tuve de alumno? ¿Y quién va a egresar como politólogo el año que viene, porque este año está militando mucho? Matías Bordaberry, hijo menor de Pedro. Curioso. Pero mirá, te cuento cómo lo conocí. Año 2020 o 2021, no me acuerdo. Creo que 2020. Déjame pensar.
No, capaz que 2021. 2021. Estoy dando la clase en Zoom, ¿viste? Como ahora. Y de repente, en el Zoom, en la primera clase, veo una cabeza cuadrada así, ¿viste? Que decía Matías Bordaberry abajo. No hay como borrarle, este es hijo de Pedro. Entonces, no sé, le chateé, no sé qué, digo, che, quiero hablar contigo. Y después de clase le pregunté, ¿vos sos hijo de Pedro? Sí, por supuesto. ¿Y qué haces acá? Me encanta la facultad. ¿Cómo que te encanta la facultad? Me encanta esta facultad. ¿Pero qué es lo que te... ¿No la pasas mal? No, para nada. Además, ¿qué me van a decir que no me hayan dicho ya en la vida? ¿Y qué es lo que te gusta? Me gusta todo, pero palabras textuales, ¿eh? Me gustan los profes, me gustan las materias, me gusta el edificio, me gusta la biblioteca. Comodísimo. Mi sueño es trabajar acá. Entonces, es una facultad que tiene fama de facultad de izquierda, pero es una facultad, yo te diría, donde hay muchísima libertad, ¿eh? Y yo puedo hablar sobre todo de ciencia política, de mi carrera. En ciencia política, los estudiantes que no son de izquierda no se sienten incómodos, ¿eh? Pueden toparse con algún profesor en algún momento o alguna profesora, ¿viste? Puede haber alguno un poco pesado. Alguno un poco pesado puede haber, de lo que te flecha en la cancha. Alguno puede haber. Pero la verdad, en general, la gente transita sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Es así. Estela, Una igual, perdón, antes de Sí. terminar, igual a mí me gustaría que la facultad combatiera activamente esa fama que tiene, ¿viste? Y que es como que asumiera, yo lo he dicho en algún momento en mi facultad, como que la facultad asumiera que tiene un problema de imagen e hiciera cosas. Yo qué sé, yo hace como 4 años o 5 años atrás organicé una mesa redonda en la facultad a propósito de los 180 años de los partidos tradicionales. Y me llevé a Pedro Bordaberry a hablar del Partido Colorado y creo que fue Heber, Luis Alberto Heber, a hablar del Partido Nacional. Entonces, esas son maneras de... a la facultad varias veces vino Sanguinetti. Actividades que organizamos, ¿viste? Varias veces. Él ha venido, cuando presentó algunos de sus últimos libros, lo invitamos. Eh, la, la carrera ciencia política tiene sentido, tiene como buenos instintos, ¿viste? Desde el principio. Ha sido siempre una carrera que ha dicho, che, tenemos que dialogar con todo el mundo, acá puertas abiertas para todo el mundo. Perdóname, Estela, que te interrumpí. No, no hay problema. Es una consulta justamente sobre el tema de la facultad y A la ver. política. No, digo, y en cuanto al tema de la laicidad, no sé si ahora se busca, no se busca, digo, no es que se busque, perdone, pero soy medio entreverada para hablar, No te pero preocupes, por favor. porque la Facultad de Ciencias Económicas, justamente, cuando voy al edificio, voy a los salones, encuentro siempre carteles de, por ejemplo, los desaparecidos en la... Ujú, Digo, yo no sí. estoy de acuerdo, obviamente, con los desaparecidos ni nada por el estilo, pero se supone que eso sería parte de política. ¿Se puede hacer política dentro de la facultad? O sea, más allá, digo, de lo que se supone que es la laicidad. Política partidaria no. La verdad que hay que evitar hacer política partidaria en la facultad. Por Bueno, otro la lado, FIC tiene que perdón. agregando lo que decía la FIC, la Facultad de Comunicaciones, tiene en donde van los pabellones nacionales, tienen las banderas LGBT. Ya. Bueno, ahí estamos pisando, como siempre estamos pisando límites complicados, ¿no? Lo que hay que evitar es que las facultades se partidicen. Al mismo tiempo, obviamente, en las facultades tiene que haber gremios, gente que se pueda organizar, estudiantes que puedan decir lo que quieran, ¿no? Pero bueno, desde la óptica gremial y no desde la óptica de los partidos. Eso es a lo que voy, digo, porque Claro, reclamos, por ejemplo, para estudiantes, obviamente sí se pueden hacer, digo, claro, pero ya como un gremio claro. político, ya para eso Bueno, me parece que es en, e- distinto. en eso, claro. Y bueno, en Uruguay, viste que a veces los partidos los sacás por la puerta y se te meten por la ventana. A veces es un poco así. Sí, sí. Santiago Facundo
Iba a decir, profe, capaz que ya estamos un poco fuera de contexto, ¿no? Pero con esto de los intelectuales, te iba a dar un ejemplo concreto. Uno de los Sí, intelectuales por excelencia, Platón. sí. Uno eh, más citado. Platón sí. fue un tipo que justificó los Mm. delirios de él, las ocurrencias de él, diciendo que los demás eran sofistas. Los otros son Sí, sofistas, nosotros somos filósofos. De hecho, él puso de moda, o sea, sofista en griego quiere decir sabio. Él puso de moda la palabra filósofo. Él era filósofo, él era distinto. Y así se puede reducir todos los intelectuales. Simplemente destacan algo que ellos tienen y que el resto no y que les da la razón. Y lo podemos ver incluso en Platón. claro, justo Platón es un ejemplo increíble, porque es un filósofo súper profundo y bueno, súper Pero Platón significativo. es tan sofista como Protágoras o Gorgias. Y sí, sí, bueno, sí, no, claro, no era más que nadie, ¿no? No era más que nadie. A veces los intelectuales pueden ponerse un poco pedantes, creerse lo más sabios y creerse que tienen que gobernar. Creo que el peor error de Platón fue proponer el gobierno del más sabio, ¿no? Creo que ese fue el peor error. Pero bueno, Buenas tardes, me tengo que ir a la facultad. dale, Estela, Chao, chao. chao. Facundo, ¿qué querías decir? Nada, era vinculado con lo que estaba hablando recién Valentín A sobre ver. lo de las facultades y la ley SEDA. Ujú. No sé si, a ver, yo tengo mi hermana va a la facultad de arquitectura Mirá. y yo me había puesto a ver y eso y vi que el aula magna se llama Che Guevara, tipo Ujú. Ernest Che Guevara. Yo Sí, creo que eso es, mira la reacción de Valentín. sí, sí, No, se va a morir un infarto, sí. sí, sí, no. Yo creo que eso O es pregunto, ¿venden metralletas ahí? sí, más o menos, estás en el curso militar. Pero yo la verdad que Es no vergonzoso, es puedo una creer vergüenza que, para la educación terciaria. Un no, disparate, una palabra, un sí, disparate. no. Y aparte, bueno, la Facultad de Economía, el aula magna se llama Astori.